Ahí estoy en camino a San Félix, subiendo el hermoso valle del río El Carmen. Todo bien verde. El camino nuevo nos lleva desde Alto de Carmen en 27 kilómetros a San Félix. En partes también se podría ir al camino antiguo, pasando por lindas casas y jardines. Bien, ahí llegué a San Félix, ¿no? San Félix ahí en 1144 metros de altitud, algunos 27 kilómetros en distancia al Alto Carmen, entonces algunos 72 kilómetros en distancia a Vallenar, ¿no? Y San Félix, una aldea pequeña, bien bonita, con la plaza, como ya en mi página puesta, la plaza más bonita que existe capaz, no sé, aquí o en Chile, en Atacama, pero es realmente hermoso acá, tranquilo, ¿no? 600 habitantes, ¿no? En el sector hay varios pueblos aquí que están alrededor, y eso realmente aquí es un oasis, ¿no? Como se nota eso, ¿no? Realmente una aldea hermosa, pero hermosa, ¿no? Y algo no tan típico, digamos, para Atacama, hay que decirlo, es bastante particular, diferente, ¿no? Y como se escucha, siempre es así, es la ley, siempre alguien está martillando, alguien. Siempre es así, ¿no? No, pero súper tranquilo acá, hay de todo, ¿no? Hay almacenes, es pequeño, sí, es remoto, sí, ¿no? Hay almacenes, hay un retén de carabineros, hay un restaurante que veamos, ¿no? Pero aquí la plaza bien particular, con este sector interno, en dos círculos, ¿no? Hasta ahí, voy a mostrarlo, ¿no? Hasta ahí el círculo interno con una estructura aquí, el círculo externo, ¿no? Y casi bien bonito, ¿no? Y como ya, eso era ya antes, me recuerdo mi primera visita acá, 2004, sí, pienso, ¿no? 2004, era así, hasta con más vegetación, estaba más, después lo arreglaron un poquito, pero ya en esta época era preciosa. Realmente un hito aquí para mostrar, ¿no? También nunca faltan los productos de reciclaje, ¿no? Bien, vamos a hacer mira, dotación, agua potable, San Félix, obra municipal, 1963-67, alcalde Emilio Salaquet. ¿Ja? Bueno, ¿no? Interesante. Y claro, estamos ahí hoy día un feriado, 1 de mayo, ¿no? No hay mucho tráfico, no hay mucho movimiento. Entonces, un día normal se ve diferente, simplemente se ve diferente, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Las casas bien pintorescas, ¿no? Bien bonitas, ¿no? Aquí el restaurante. La calle principal, hoy con poco tráfico, digamos, años atrás sin tráfico, pero hoy con poco, pero normalmente ya, como se nota, la cantidad de vehículos es mayor ahora, ¿no? Y claro, aquí sí necesita movilidad, eso sí, ¿no? Ahí está
el restaurante. Bueno, otro día vamos a entrar. Hola, entonces hoy estamos aquí en San Félix con don Guillermo. Y Claro. don Guillermo se presenta por favor con su... Soy Guillermo Iriarte y hago pisco y pajarete. Ok, super, rico, me parece. Es, el pisco tiene denominación de origen y el pajarete igual. Ya, oh super, ya. Claro. Y el pajarete es el vino más antiguo que hay en Chile Claro, y en ¿no? Sudamérica. Ya, Y por eso que es un vino dulce, ya, de misa, ya. generoso. Ya, claro, es al fondo de misa, ¿no? Claro, La pajarete, sí. ¿no? Su origen es Claro. de misa, como no podían importar vino Claro. acá, ¿no? Lo hicieron. Lo trajeron los Ya, jesuitas. ya. Y ustedes son del sector aquí, Sí, ¿no? somos Del- criados acá. ya. Mi abuelo hacía el pisco en 1920, empezó a hacer pisco y pajarete. Ya. Y después mi papá y después yo. Es la quinta generación con mi nieto Ya. que estamos haciendo el Ya. vino. Y todos los ingredientes, las uvas, todo aquí del valle, Claro. ¿no? O del Son sector. todas ¿no? uvas Ya. mías. Ya. ¿Y son uvas especiales? Sí, uva moscatel, Ya. por lo general Ya, se hace el pisco Ya. y el vino pajarete. Ya. Y después el proceso igual lo hacen con los equipos Nosotros de destilación claro. y todos. Hacemos entre familia. Ya. Es una producción familiar. Ya. ¿Y cómo se llama el pisco? ¿Y la pajarete tiene Vendime nombre? del desierto. El pisco es Ya. Fundo el Mirador. Ya. Con el Y, mirador. claro, y el Y- pajarete es Vendime del desierto. Ya. Ajá. Y es otro nombre que lo puse yo ahora este año. Ya. Excelente. ¿Y dónde lo venden? En la feria, Ya. por página web. Ya. Me super. cargan Ya. y yo les ya, mando. Ya. Así que Ya. ahí ¿Y estamos. tienen aquí su bodega en San Félix? En la Majada. En la A Majada. A 5 kilómetros de Ya. acá. Ok, de San ya. Félix. Ya. Ahí mismo. Ya. ¿Dónde el camping? Ya. Claro. Ya. Ujú. Ella es mi señora, Sí. es dueña del camping y yo hago pisco. Ok. Oh, interesante. Claro. Interesante. Sí, vi bonito, limpio. Es tranquilo, es ¿no? suave. Toda la gente se conoce. Ya, todos se conocen. Claro. Y hay más en verano, hay más turistas, ¿no? Sí, mucha ¿No? gente. Claro, yo fui Claro. una vez. En enero y hasta marzo Ya. viene mucha gente acá. ¿Y qué más hay aquí en San Félix? Hay un restaurante, yo lo vi, ¿no? Hay un restaurante, Ya. más arriba hay una bodega de pisco, Ya. con quemado. Ya. O sea, en el valle Ya. hay como 30 pesqueros. Ya, claro, sí Claro, conocen. a través de todo el valle, Ya, qué bien. de los dos valles. Ya. Hay camping ahora. También hay cabañas aquí. Hay cabañas, hay Cabañas, camping, de todo. restaurantes, almacenes ahora, Sí, ¿no? Se puede sí. comprar al fondo Sí. todo, ¿no? Ahí al frente, hay como 4 almacenes acá. Ya. En San Félix. Bien, don Guillermo, Ya. muchas gracias De para nada. su información. Muchas gracias, Ya. muchas gracias y excelente, muchas gracias. Vamos a hacer una vuelta a la plaza. San Félix, una hermosa aldea con 650 habitantes, se ubica en 27 kilómetros a distancia de Alto de Carmen, subiendo al valle del río Carmen. Se ubica en una altitud de 1144 metros y destaca por su carácter pintoresco en un entorno verde de relativamente densa vegetación. Es una aldea tranquila, con escuela básica, almacenes, restaurante y un retén de carabineros. Lo más lindo, por cierto, es la plaza, ganadora de una ficticia competencia aldea más verde de la región de Atacama. Sería posiblemente San Félix. El centro y las casas antiguas están incrustadas en jardines, parques y árboles antiguos. Un pueblo muy hermoso. La iglesia, ¿no? Hermoso. Ahí vamos a ver la historia.
siempre hermoso, hermoso. La construcción. La capilla se ubica a un costado de la plaza, una típica capilla de la región de Atacama, con sus dimensiones de 21 por 8 metros y sus gruesos muros armoniza con la plaza y el entorno. Y en particular, bien parecido siempre a esta iglesia, ¿no? También hay que hablar del clima. Como se nota aquí, es algo diferente en comparación de otros lugares de la región Atacama. Claro, se nota la tasa de precipitaciones es mayor aquí. Las cifras oficiales de la DGA, Dirección General de Agua, apuntan a algunos 62,7 milímetros anuales. El río El Carmen es bien caudaloso. En algunos tramos llega a promedios de 1,6 metros cúbicos por segundo, pero siempre con una extrema variación estacional y también anual. También se puede destacar que las temperaturas en invierno son mucho más altas que más abajo cerca de la costa. Hoy día es un buen ejemplo. Temperaturas parecidas al verano. Ella tiene un camping Ah, sí. con cabañas y piscina y él tiene Productor de vino. pisco, pajarete, vino. Oh, excelente. ¿Y su camping? ¿Dónde está su camping? En el kilómetro 19 bajando. ¿Ya? Aquí estamos como en el 20... 27 o 20 y tanto, Claro, ¿no? el camping está en el pueblo que sigue hacia abajo, La Majada. Y a Majada, la Majada. Bueno, mi nombre es Herminia Fajardo, vivo en la localidad de La Majada, en el Valle de San Félix. ¿Y le gusta? Sí, mucho, es muy tranquilo acá, el valle es muy tranquilo, tiene mucha fruta que poder degustar, comer en el verano, las ricas paltas. ¿Y ustedes tienen un camping? ¿Lo escuché? Sí, tenemos un camping que se llama Doña Florentina, donde tenemos camping, cabañas y piscina. Excelente, yo creo muy importante. ¿Y en verano está todo el año abierto? Todo el año abierto, pero la piscina la usamos más en el verano porque es más abrigadito, no hace tanto frío como en el invierno. Bueno, no me diga ahora. Pero igual tenemos sol, sí, no tenemos frío, bastante ¿no? solcito. Está un calor actualmente Sí, ahora. agradable, ¿no? muy agradable. ¿No? Y ahí la gente viene de la región. Sí, vienen de toda la región, sobre todo de la ciudad de Copiapó. Vienen bastante gente de Copiapó, de Vallenar. También de otros países, como también de Alemania. Sí, claro. Sí, vienen de todos países a visitar el valle. Porque claro, es hermoso. Exacto, ¿no? y sobre todo cuando hay desierto florido es cuando más turistas extranjeros llegan. Claro. También hay para comer, o cómo lo hacen, hay un restaurante. Sí, tenemos un food truck donde tenemos alimentación para que la gente no se vaya con hambre, para que pueda comer alguna cosita rica. Y al frente venden pisco y pajarete. Y en nuestra bodega vendemos el pisco y el pajarete. Qué rico. Bueno, aquí estoy en el camping kilómetro 19, ¿no? Hacia San Félix, ¿no? Fácil para ver, hay un letrero, ¿no? Y un camping natural, bien bonito, ¿no? Como se nota eso. Actualmente aquí estamos 2025, en invierno más o menos sale como
8.000 pesos por persona y noche, 24 horas, ¿no? Y ahí tienen los sitios, ¿no? Sí, no vamos a molestar más, ¿no? Y sí, eso es precioso. Eso es precioso, ¿no? Con una, ¿no? ¿Le gusta para vivir aquí? ¿Cuáles son los desafíos acá para vivir? Bueno, el desafío es que tenemos igual, muy poca locomoción, pero sí, aquí casi todos tienen vehículos. Ahora sí, no como antes. La carretera es bastante buena, sí, muy buena la carretera, así que no es difícil llegar acá. Igual hay que tener un poco de paciencia porque hay harta curva, claro. Pero precaución sobre todo, y se puede llegar tranquilamente acá al valle. Claro, ¿no? Y es tranquilo, creo, los carabineros como recién están prácticamente no se ven mucho afuera, no sale mucho pero eso es bueno también. La gente es muy buena todavía acá. Por supuesto, ¿no? Todos conocen a todos. Todos se conocen, exacto, así que es un lugar recomendable para visitar todo el año. Ahí ahora se siente solamente el viento, los pajaritos. Y el agua, si uno va al río, ¿no? También hay agüita en el río, también. Bonito, ¿no? Sí, es muy agradable. Y para los niños ahora hay colegio, hay escuela, ¿no? Sí, tenemos colegio acá en San Félix, que es de primero a octavo básico, y tenemos un liceo que está llegando a Alto del Carmen, que es de primero a cuarto medio. Y de ahí ya tienen que ir a la universidad, a La Serena, Copiapó. No, mejor Copiapó, ¿no? Claro, movilidad es un poco, hay buses, ¿no? Yo vi recién un bus, ¿no? cada día. Tienen acercamiento con buses que le paga la municipalidad a los alumnos, tiene viaje gratuito. Y ustedes como vecinos están bien organizados, tienen junta de vecinas. Sí, todas las localidades tienen su junta de vecinos y sí, bien organizado. Se ayudan, tenemos red de agua potable, así que tenemos bastante comodidad. Qué bien, excelente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. De nada. Claro, eso es San Félix. En la época colonial, la aldea se llamó Orcón Quemado y su ubicación era el Valle de los Españoles, de acuerdo de la densa población de colonos españoles. Todavía en 1811 se llamó la capilla el Orcón Quemado. En 1840 ya se usó el nombre San Félix. La creación oficial de San Félix data del año 1891. Igualmente, el terremoto del año 1922 afectó fuertemente la aldea. La capilla, por ejemplo, se dañó fuertemente. En los censos históricos, San Félix figura en 1875 con 373 habitantes. En 1895 el número se aumentó a 615 personas. Pero en 1920 y 1952 bajó a 238 y 498 habitantes respectivamente. Como ya mencionado, a partir de 1992 hasta la actualidad cuenta con aproximadamente entre 400 a 650 habitantes. Hoy día San Félix es un lugar bien conocido por su belleza, claro también por su pisco y pajarete. Creo Orcón Quemado hoy día está ampliamente conocido. Existen alojamientos tipo cabañas y un camping Doña Florentina, claro, todo en un paisaje único. Bueno, seguramente no es mi último viaje hacia San Félix. Aquí hay mucho para descubrir, lugares únicos, paisajes, las pesqueras y mucho, mucho más. Además cuenta con una infraestructura turística excelente, como el camping de Doña Florentina y el hospedaje El Churcal, para nombrar algunos ejemplos nomás. Ojalá nos vemos en la próxima semana. Chao amigos de GeoVirtual 2.cl.